Decía entonces que la semana pasada estuvimos estudiando el resumen de la primera parte del libro de Génesis. Decíamos entre varias cosas que el libro de Génesis tenía 50 capítulos y decíamos la semana pasada que el libro de Génesis podíamos hacer una gran división en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 11, podríamos decir que tiene que ver con la historia patriarcal del Génesis. Es decir, desde la creación hasta, perdón, quise decir, aquí me equivoqué, disculpen. Eso es del 12 en adelante. La historia de la creación como tal. Lo que pasa es que no tengo los lentes, un segundo. Es la historia primitiva. Esa primera parte del 1 al 11 se denomina la historia primitiva. Y básicamente son 4 etapas. 1, la creación como tal, ¿verdad? Que abarca los capítulos que van del 1 al 3. Luego viene la parte de la caída del hombre, donde el hombre cae en pecado y se origina la desgracia de la humanidad. Entra el pecado, entra la muerte espiritual a la humanidad y al mismo tiempo en esa caída Dios hace una primera mención de cómo Él va a solucionar el problema a través de la simiente de la mujer que va a ser Jesucristo. Luego vemos que después de la caída el pecado aumenta en la humanidad, el mundo se convierte realmente en un lugar insoportable desde el punto de vista espiritual. El pecado, la desobediencia, la perdición de los hombres aumenta a tal punto que Dios decide raerlos de la tierra a través de un diluvio, y esos capítulos de Génesis tienen que ver cómo Dios ordena a Noé que haga el diluvio, que haga el arca. Dios manda el diluvio, se cumple el juicio de Dios sobre el pecado y luego comienza un reinicio de la humanidad. Y esa parte después del diluvio y esa primera mitad del capítulo de Génesis termina con lo que se llamó la dispersión. Y es cuando los hombres que estaban agrupados en un solo sitio geográfico de la tierra y hablaban prácticamente un mismo idioma, Dios hace que se esparzan y se confundan las lenguas y los idiomas, y entonces se crean distintos pueblos a partir de ese punto. Ahí quedamos la semana pasada. Y lo que quiero distinguir de todo esto es que en esta primera parte hay una historia general de Dios con toda la humanidad. Pero luego Dios empieza a reducir el foco y ubica a un hombre llamado Abraham. Y entonces a partir de esa historia de ese hombre, Dios genera la historia patriarcal, porque entonces se va a concentrar en un pueblo que va a ser el pueblo de Israel. Entonces, con esa parte vamos a arrancar hoy, con Abraham. Abraham abarca los capítulos que van desde el 12 al 25. Desde el capítulo 12 se empieza a mencionar a Abraham y en el capítulo 25 se habla de la muerte de Abraham y de su sepultura. Abraham lo conocemos por varios eventos de su vida, pero podríamos decir que los dos más significativos es cuando Dios le promete que de él va a salir un pueblo tan grande, y lo invitó a ver las estrellas del cielo y le dijo, cuenta las estrellas. Le dijo, no puedo hacerlo. Bueno, así va a ser tu descendencia. Y además de eso, conocemos a Abraham por la historia significativa que está en el capítulo 22, en el cual Dios le pide que su hijo Isaac sea sacrificado.
Lo primero que tenemos que destacar es que Abraham al principio no se llamaba Abraham, sino que se llamaba Abram. Y luego Dios hace la modificación o el cambio de ese nombre. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que Abraham tenía un sobrino llamado Lot. Recuerden que estamos haciendo un resumen de cada libro de la Biblia. No podemos detenernos en detalles, aunque ahora les voy a decir algo importante. Estoy destacando los aspectos más importantes del libro de Génesis. Primero, Dios hace un pacto con Abraham y ese pacto lo conseguimos en Génesis 12, 1 al 3. Me gustaría que leyéramos esa porción de la Escritura. Génesis 12, 1 al 3. ¿Por qué quiero leer esa parte? Porque dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El componente importante de esta escritura es que el que establece el pacto con Abraham es Dios con él, no Abraham con Dios. Porque hoy en día se está vendiendo la idea de que nosotros podemos establecer pactos con Dios y ponerle condiciones a Dios. Dios, si tú me das tal cosa, si tú haces tal cosa, entonces yo te doy tal cosa. Y se ha regado, se ha instituido eso de hacer pactos con Dios. Y casi siempre los pactos lo que están buscando es un beneficio económico. Que Dios me sane, que Dios me dé dinero, que Dios me dé un carro, que Dios me dé una casa. Yo no veo a nadie pactando para ser más lleno del Espíritu Santo. Yo no veo a nadie pactando para vivir en santidad. Yo no veo a nadie pactando para ir todos los domingos y los miércoles a la iglesia. La mayoría de la gente está pactando es para recibir beneficios de tipo material que se van a quedar aquí en la tierra. Pero el principio bíblico es que quien pacta es Dios con nosotros, no nosotros con Dios. Lo otro que hay que destacar de ese pacto es que Dios en ese versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. No es casualidad que las naciones que han acogido a los judíos, a los hebreos, han sido prosperadas. No es casualidad, hasta el sol de hoy. Y no es casualidad que las naciones, pueblos o personas que se han opuesto a los judíos han terminado muy mal. Y si no, le podemos preguntar a Hugo Chávez en Venezuela. ¿Ok? ¿Perdón? Y a los cubanos que una vez, creo que unos judíos venían y no los quisieron recibir, algo así fue, ¿no? Y aparte de eso, todos los años votan contra Israel en la ONU. Muy bien. Entonces, aún esta promesa dada por Dios hace más de 4,000 años se sigue cumpliendo. Pero la parte también importante de ese último versículo dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Por qué le dijo eso a Abraham? Porque de Israel, de la nación hebrea, vendría el Mesías, que es el que va a bendecir por medio de la redención a todas las naciones de la tierra que lo acojan. A todo hombre, toda mujer que confiese a Jesucristo, no importa si es judío o no, será salvo por medio de Jesús. Así que desde ese punto de vista, el pacto que Dios hizo con Abraham incluye un aspecto profético porque está incluyendo la venida del Mesías. Como decíamos, parte de la historia de Abraham entonces es que él tuvo un sobrino llamado Lot. ¿Por qué es importante tocar a Lot? Porque Lot tiene un episodio en su vida con unas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Lot puso la mirada en esas tierras porque le llamó el aspecto material de esas tierras y fue a dar a esas tierras por algo de codicia, por algo de estar en un bienestar de tipo material. Pero resulta que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades profundamente pervertidas y todos sabemos el tipo de castigo que Dios desató sobre Sodoma y Gomorra.
Y estaba tan enraizada este apego a lo material, que ya sabemos la historia de la esposa de Lot, que a pesar de haber recibido la instrucción precisa de no mirar hacia atrás, no soportó la tentación, lo hizo y sabemos que se convirtió en una estatua de sal. Otra cosa importante de la historia con Lot es que hay una conversación entre Abraham y Dios, donde Abraham le pide que si hay 50 no destruya Sodoma y Gomorra, y Dios le dice, si hubiese 50 no la destruiría. Se dio cuenta Abraham que entonces no habían 50, porque si Dios le dijo eso era porque no los había. Y empezó a regatear con Dios hasta llegar a 10. Y cuando se dio cuenta que ni siquiera habían 10, entonces dice que Abraham dejó de insistir. El juicio de Dios era inevitable. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Otra cosa que podemos destacar de la historia de Abraham es el momento breve pero importante en el cual él se consigue con un rey llamado Melquisedec. Melquisedec, sin entrar en muchos detalles porque requeriría de un estudio teológico profundo, es una prefigura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y una de las manifestaciones de esto es que Abraham le rindió homenaje y de alguna manera le rindió adoración dándole diezmos a Melquisedec. Otra cosa es que no se conoce la genealogía de este rey. Y es un personaje interesante que muestra una prefigura, una tipología de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ahora, el punto clímax de la historia de Abraham es cuando Dios le promete a Abraham un hijo. Pero ¿qué pasó cuando Dios le promete a Abraham un hijo? Su esposa Sara no creyó y se adelantó. En fútbol hay una cosa que se llama jugada adelantada, como es posición adelantada. Sara jugó posición adelantada y sabiendo, pensando ella en su mente humana que no le iba a poder dar hijos a su esposo, entonces trajo a su sierva Agar e hizo que se acostara con su esposo, cosa que hasta cierto punto en esa época, estamos hablando hace 4000 años atrás, eso era normal y aceptable. Así que Abraham accedió y le dio a Sara, a través de su sierva, un heredero, pero todos sabemos que eso no salió bien. Todos sabemos que Agar, al verse madre del único hijo del patrón, en este caso de Abraham, se le levantaron un poco los humos y se hizo un poco altiva y eso le trajo consecuencias. Otra cosa que sucede es que Dios le cambia finalmente el nombre de Abraham a Dios, le hace el cambio a Abraham de nombre. Yo tenía anotado, si alguien tiene en su Biblia, porque me traje la Biblia que no es, lo que significa, ok, Abraham, el nombre original, Abraham, significa padre enaltecido, pero la palabra Abraham significa padre de una multitud. Es importante entender que los nombres en el Antiguo Testamento tenían mucha significancia. Por eso le cambian el nombre a Abraham, porque él pasaría de ser un padre enaltecido a ser padre de multitudes, tal como Dios se lo prometió. Por lo tanto, cambiar el nombre de él era importante. ¿Qué otro personaje de la Biblia se le cambió el nombre de un nombre a otro y que fue significativo? ¿Perdón? Ya va. Allá, Betty. Saraí se le llamó Sara. ¿Quién más? Saulo de Tarso se llamó Pablo. ¿Quién más? Jacob se pasó a llamar Israel. ¿Quién más? Pedro se llamaba ¿cómo? Simón. Y luego se llamó Pedro. ¿Quién más? Exacto. Muy bien. Entonces, cambiar los nombres, sobre todo en el Antiguo Testamento, tenía una gran significancia por lo que había detrás de ese nombre. Ahora, otro evento, acuérdense que estamos yendo rápido, pasando por la historia de Abraham, es el aspecto de la circuncisión. Cuando Dios
establece en el capítulo 17 la circuncisión como señal del pacto. Todos aquí sabemos lo que es la circuncisión. Es como el pliegue del órgano masculino es retirado, es cortado, ¿ok? Y era una práctica común en la época, no solamente en este caso de Abraham. Los pueblos acostumbraban a hacerlo porque era una medida higiénica. Pero esta circuncisión Dios le da un simbolismo especial. ¿Por qué? Porque a través de la circuncisión Dios hace un pacto con Abraham que va a ser un pacto perpetuo. Es la señal que va a establecer la relación que va a haber entre Dios y la descendencia de Abraham. Por eso todos los judíos al 8º día, los varones son circuncidados como un rito fijo. Eso no va a fallar, eso no va a dejar de suceder. Además, este simbolismo de quitar este pliegue de piel que puede producir infecciones en la persona, en el ser humano, y transmitírselo a la mujer, ese pliegue representa el pecado de un corazón incircunciso. Es decir, cuando un corazón está alejado de Dios, cuando un corazón está lleno de pecado, necesita ser circuncidado espiritualmente. Así que la circuncisión tiene esa connotación, esa simbología desde el punto de vista simbólico. Dios, después que Sara jugó adelantado, le promete de nuevo a Abraham que le va a dar un hijo, que es el hijo que él ha prometido, que es el hijo de la promesa, y ese hijo es Isaac, y es Isaac para Abraham. Muy bien, todos sabemos que cuando Isaac llega a la vida de esta familia, entonces se recrudece el problema entre Agar e Ismael, que ya era un adolescente, entre 12 y 14 años más o menos, era un adolescente, y ambos, Agar e Ismael, molestaban a Isaac y a su mamá. Y entonces Sara toma la decisión de pedirle a Abraham que saque a Agar de su hogar, medida que a los ojos humanos parece un poco cruel, pero al fin y al cabo Dios le habló a Agar y le dijo que de ese hijo, de Ismael, también saldría un gran pueblo. Así que Dios permitió que existiera Ismael con un propósito. En el capítulo 22 de Génesis conseguimos entonces el momento cumbre de la vida de Abraham. Y a mí siempre me gusta representar este momento del capítulo 22 de la siguiente manera. Después que Abraham se ha deleitado con su hijo Isaac, después que él, como un hombre ya anciano, se paraba cada mañana a jugar con su hijo, a reír con su hijo, a emocionarse, a contemplar a ese niño, cuando su corazón estaba más lleno de alegría, de ilusiones, de cuando él creciera y le diera nietos y las generaciones que vendrían. Cuando él estaba más entusiasmado, Dios le dice una mañana: quiero que me sacrifiques a tu hijo. Entonces, siempre trato de trasladarme mentalmente y ponerme en los zapatos de Abraham y decir, ¿qué hubiese hecho yo si Dios me pide que le sacrifique a mi hijo? Y todos sabemos que Abraham no dijo ni una sola palabra. Simplemente se levantó, al otro día en la mañana tomó su muchacho, tomó sus sirvientes, tomó su cabalgadura, tomó las cosas que necesitaba, leña, cuchillo, etcétera, y salió al monte Moriah a hacer lo que Dios le había dicho. Y otra cosa que siempre pienso de este episodio es que el problema es que él no iba a la vuelta de la esquina. Porque hay un dicho que dice, al mal paso, dale prisa. Pero Dios no solamente le pidió que le sacrificara a su hijo, sino que entre el momento de pedírselo y el lugar del sacrificio habían al menos 3 días de camino.
3 días para pensar, 3 días para preguntarse, 3 días para reflexionar, 3 días para quizás cuestionar a Dios y decir, Dios, ¿por qué me ilusionas y ahora me lo quitas? O para arrepentirse, para echarse para atrás. En fin, me hace pensar un poco cuando Jesús le dijeron que Lázaro estaba enfermo y Jesús decidió quedarse 2 días más y no ir a tiempo para sanar a Lázaro. En otras palabras, Dios nos hace esperar a veces, pero Él tiene un propósito, Él tiene una razón de ser. Bien, todos sabemos entonces que Abraham hizo lo que Dios le pidió y estuvo a milímetros de ejecutar ese sacrificio hasta que Dios mismo lo detuvo. Y además de que lo detuvo y le dijo, ya sé, ya conozco que me amas porque no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces, además de eso, dice la Biblia que se cumplió lo que Abraham le había dicho a su hijo cuando iban subiendo, que le dijo, papá, veo fuego, veo cuchillo, veo leña, veo todo, pero no veo cordero. No te preocupes, hijo, Dios proveerá. Y dice la Biblia que una vez que lo detuvo, él miró hacia un lado y había un cordero trabado en un lugar para hacer el sacrificio. Es decir, ahí hay una perfecta tipología de que Dios daría al cordero perfecto, a Jesús, su propio hijo, para salvación de nuestras vidas. Bueno, luego viene la muerte de Sara, luego Abraham busca una esposa para Isaac y además de eso, sabemos que Abraham ya muere de 175 años y dice la Biblia que murió viejo, lleno de años, lleno de nietos, lleno de bisnietos, lleno de muchas bendiciones. Ahí termina la vida de Abraham, que es conocido como el padre de la fe. Muy bien. Abraham en ese proceso, como ya lo dijimos, tuvo un hijo llamado Isaac. Una de las cosas que me llama la atención de Isaac es que su nombre original significa el que hace reír. ¿Por qué? Porque su madre se había reído cuando Dios le prometió que le iba a dar un hijo. ¿Ok? Entonces el nombre de Isaac significa el que hace reír. Era el segundo hijo de Abraham. El primero es Ismael. Pero Dios lo considera el único hijo de Abraham. Si usted se va a Génesis 22, en el pasaje que hablamos ahorita, en el versículo 2, en el versículo 12 y en el versículo 16, Dios, refiriéndose a Isaac, lo llama tu hijo, tu único hijo. ¿Por qué el énfasis de que Isaac era el único hijo de Isaac para los efectos de Dios? ¿Por qué? Sí, adelante. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque era el hijo de la promesa, porque de él vendría la descendencia, porque ese era el hijo original, el que Dios había prometido. Esto no, perdón. Ya va. Bajo la voluntad de Dios, Nancy. Él era el primogénito, pero para los propósitos de Dios, el hijo de la promesa, como dijo Liyenny, era Isaac. Y a través de Isaac era que vendría el plan que Dios había establecido. Sí, muy bien, perfecto. Lo cierto es que Ismael era el resultado de un adelanto, de una desobediencia, de una actuación fuera del plan de Dios. ¿Ok? Muy bien, perdón. Exacto, y lo vamos a ver con Jacob. Muy bien, entonces, hay algo interesante. Recuerden que como ya atendimos algunas cosas con Abraham, pues voy a concentrarme en las que tienen que ver específicamente con Isaac. Una de las cosas que notamos es que Isaac e Ismael dejan de verse cuando eran unos niños. Isaac quizás de 1 o 2 años,
a Ismael de unos 12, 14 años, dejan de verse. Y no se ven más hasta la muerte de Abraham, donde ellos dos se reencuentran. Si usted se va al pasaje donde aparece la muerte y sepultura de Abraham, dice que allí Ismael e Isaac sepultaron a su padre Abraham. Lo que significa que a pesar de las diferencias que podían haber, al menos en ese punto se encontraron. Ahora, recuerden algo, las diferencias entre estos dos pueblos permanecen hasta el día de hoy. El odio visceral entre musulmanes, que incluye a los palestinos, y los hebreos es milenaria y hasta el sol de hoy permanece. No, Jacob. Jacob. Ya va. Abraham tuvo... No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y 12 hijos de Ismael. 25, 12. Los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien Dios lo... Ok, sí, hay unos cuantos aquí. 12 príncipes por su familia, ok. Muy bien, perfecto. Y estos fueron, versículo 17, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo y habitaron. Entonces tuvo 12 hijos, Ismael. Pero ya va, ya va. Recuerden que necesito que levanten la mano, no me hablen, porque si no, esto se vuelve... Ajá, a ver. Correcto. Los musulmanes ven a Abraham como su padre. Ajá. ¿No? Ok. Entonces, lo interesante es que independientemente de los hijos que haya tenido Ismael, lo que está claro a la luz de la Biblia es que la línea genealógica que la Biblia resalta es la de Isaac y no la de Ismael. No, eso no descarta lo que la misma Biblia dice que iba a pasar con Ismael. Dios le dijo a Agar que no se preocupara porque su hijo tendría una gran descendencia. Y ese pueblo que vino de esa descendencia, de esos 12 príncipes que acaba de mencionar Nancy, que aparecen aquí en el capítulo 25 de Génesis, son precisamente los padres genealógicos de lo que hoy en día conocemos como el pueblo musulmán o islamita. Muy bien, tenemos que adelantar porque estamos bastante cortos de tiempo. Decíamos entonces que esa enemistad sigue hasta el día de hoy. Y otra de las cosas que destaca de la vida de Isaac es que él fue lamentablemente engañado por su hijo Jacob y por su esposa Rebeca, porque fue a través de un engaño que logró Jacob que su padre le diera la bendición de la primogenitura que le correspondía a Esaú. De todas maneras, cuando lleguemos a Jacob vamos a decir algo sobre Esaú. Otra cosa que destaca de Isaac es que cuando hubo hambre, él tenía la tentación de irse a Egipto, que era la nación que casi siempre ayudaba a los pueblos cuando habían hambrunas, por el tipo de cultivo y la riqueza del pueblo egipcio. Pero Dios le dio orden en el capítulo 26 específicas a Isaac de que no se fuese a Egipto, sino que se quedara allí, porque Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho a su padre Abraham en él, en ese lugar, y evidentemente así fue. Dios reafirmó el pacto que hizo con Abraham y lo bendijo delante de sus mismos enemigos. Además de eso, Isaac mostró un corazón obediente a Dios. Por ejemplo, se cree que Isaac tenía 20 años
cuando su padre Abraham lo quiso sacrificar. Unos dicen que 12, otros dicen que 17, otros dicen que 20 años. Lo cierto es que un muchacho ya de 12 años, con un viejo de 100 y pico, tiene que haber manifestado una docilidad, un sometimiento a su padre cuando vio que finalmente él era el sacrificio. Y aparentemente o evidentemente permitió que su padre lo colocara sobre el altar atado para degollarlo, lo cual demuestra que Isaac tuvo obediencia y sometimiento a su padre y confiaba en lo que estaba haciendo. Entonces es importante resaltar eso de Isaac. Y otra cosa es que cuando él supo que Jacob lo había engañado, se sintió frustrado, se sintió triste, se sintió dolido, pero no tenía más nada que hacer sino someterse a lo que Dios había permitido. Y aunque Esaú lloró y clamó por alguna alternativa para restituir su primogenitura, Isaac le dijo, no hay nada que hacer. Muy bien, eso es con respecto a Abraham, eso es con respecto a Isaac. Otra cosa que nos demuestra la historia de Isaac es la fidelidad de Dios a sus promesas, pues le había hecho un pacto con Abraham y lo seguiría haciendo a través de Isaac y de su hijo Jacob. De hecho, los hebreos durante siglos han dicho que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios escogió a Isaac para que él fuera parte de la genealogía del Mesías y por eso él sigue siendo visto como parte de esa genealogía. Muy bien, vamos ahora con otro personaje, quizás el más controversial de los cuatro, que es el personaje de Jacob. Jacob es conocido porque luchó con un ángel que terminó siendo Dios o una representación de Dios, ¿verdad? Y lo venció, es decir, logró su cometido luchando con él a pesar de que el ángel lo hirió. Y también es conocido porque Jacob fue una persona con unas estrategias para lograr sus objetivos no muy loables o no muy honestas. ¿Qué cosas podemos decir de Jacob? Primero que su nombre, una vez más el nombre tiene mucha importancia, su nombre significa engañador. Fue el hijo preferido de su madre, mientras que Esaú, su hermano mayor, era el hijo preferido de su padre. Y es importante destacar que como no hay familias perfectas, la familia de Isaac precisamente no era una familia perfecta. Isaac tenía preferencias hacia un hijo y la madre tenía preferencias hacia otro. Y eso a veces, por no decir siempre, causa crisis en las familias cuando un padre tiene preferencia por un hijo y no por otros y viceversa. Eso lo único que hace es causar rencor, rencillas, diferencias en medio del hogar. Por cierto, Jacob, que fue el hijo preferido de su madre, replicó ese comportamiento cuando tuvo sus 12 hijos, porque tenía un corazón más inclinado hacia su hijo José y un corazón más inclinado hacia su hijo Benjamín, más que con los otros 10 hijos. Interesante, vayamos al capítulo 25 de Génesis, capítulo 25 de Génesis, y vayamos al versículo 23. En ese versículo, la esposa de Isaac, es decir, Rebeca, aparentemente está experimentando una gestación, un embarazo problemático. Yo no sé, pero yo he visto algunos embarazos donde la mujer prácticamente ni se nota que está embarazada, no vomita, duerme bien, come bien, no tiene problemas para ir al baño, no se hincha, etcétera. Pero hay otras mujeres que salen embarazadas y el embarazo es
terriblemente difícil de llevar. Aparentemente, esa era la situación. Versículo 22 del capítulo 25 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Es decir, le estaba resultando difícil sobrellevar el embarazo. Parece que la lucha de estos dos muchachos en su barriga la estaba matando, de patadas, de dolores, de cólicos, en fin. Y ella sintió que no valía la pena vivir así y consultó a Jehová. Y Dios le respondió, versículo 23, le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Observe lo que dice la última parte. El pueblo, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Observe, todavía Esaú y Jacob no habían nacido. Todavía Esaú no le había vendido la primogenitura por un potaje de frijoles a Jacob. Todavía Jacob no se había hecho pasar por Esaú. Nada de eso había acontecido. Pero ya Dios le está diciendo a su madre lo que iba a pasar. Lo que quiero decir es que, como esto ya estaba profetizado, no hacía falta que Jacob usara de medios tramposos, pero lo hizo. Aún así, Dios siguió cumpliendo su plan. Entonces, él se apropió por medios engañosos de una primogenitura que ya le estaba garantizada. Nosotros a veces también queremos jugarle adelantado a Dios. Y Dios en su misericordia nos concede lo que necesitamos a pesar de no ser obedientes. Ahora, aunque Jacob se salió con la suya, humanamente hablando, sin embargo, su error no fue gratuito, pagó. Porque Dios nos perdona por nuestros pecados, pero no nos libra de las consecuencias. Usted sabe eso, ¿verdad? Dios te perdona de tu pecado, cualesquiera que sea, pero las consecuencias hay que pagarlas, hay que cubrirlas. Una de las cosas que pasó con Esaú, producto de su pecado, es que después que Esaú se entera y se llena de ira y sale a buscar a Jacob para matarlo, esa separación, esa huida de Jacob hizo que él no volviera a ver a su madre. En segundo lugar, su hermano Esaú, a pesar de que al final de la historia parecen reconciliarse, sintió un odio por su hermano a punto de querer matarlo a como diera lugar. Además de eso, Jacob también recibió unas cuantas tapitas, unas cuantas cucharadas de su propia medicina a través de su tío suegro, llamado Labán, que también lo trampió no una, sino como 2 o 3 veces más. ¿Ok? Así que él también tomó un poquito de esa propia medicina. Pasó años separado de la casa de su padre, exiliado, como resultado de su viveza, de su acción tramposa. Y además de eso, la vida de Jacob estuvo plagada de problemas, de situaciones realmente tristes. Sus 12 hijos, sobre todo los 10 mayores, no eran muy buena gente que se dijera. De hecho, en el capítulo 34, no lo voy a explicar del todo porque no tenemos tiempo, hay un evento en el cual ellos tenían una hermana llamada Dina, era la única chica, la única hembra, y un pueblo ajeno los tomó a Dina y la violó. Entonces ellos montaron una trampa, ¿verdad? Hicieron que todos este pueblo se circuncidaran y cuando los hombres estaban en el momento de mayor dolor, aprovecharon para acabar con todos los varones
y saquear a ese pueblo, y Jacob termina reclamándoles su acción vil y tramposa. Es decir, la vida de la familia de Jacob tuvo que pagar las consecuencias, porque muchos de nuestros errores terminan pagándolo también nuestros hijos y las generaciones por venir. Sin embargo, Jacob, su nombre, en esa pelea que él tuvo con ese ángel, ¿verdad? Esa pelea le cambió el nombre a Jacob, de Jacob a Israel. Israel significa él pelea con Dios. Y Jacob es una representación de cómo Dios soberanamente elige a quienes él desea usar para cumplir sus planes, y cómo, a pesar de nuestra condición pecadora, él nos puede usar para sus propósitos. Yo siempre destaco el caso de Jacob. Jacob fue un hombre que no tuvo muchas virtudes, y sin embargo Dios lo usó, y a través de él hizo lo que hizo. Como el caso de David. David hizo cosas viles, terribles, su familia se vio afectada por su pecado, pero aún así la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, y el trono donde se va a sentar el Mesías se llama el trono de David, su padre, porque Dios es soberano y usa a quien él quiere. Muy bien, y vamos a terminar, porque el tiempo ya se nos vino encima, con, creo yo, y en la predicación del domingo lo ratificó, yo creo que José viene a reivindicar a sus antecesores, porque la vida de José fue una vida realmente destacada en obediencia, en santidad, en perdón, en paciencia, en esperar en Dios, ¿verdad? Porque de verdad que en José se manifestaron muchas cosas. Lo primero es que tenemos que decir que José fue el 11º, el penúltimo, el hijo número 11 de Jacob. Solamente le siguió Benjamín. Tenía un don profético, porque desde niño tenía sueños y podía interpretar esos sueños. Producto de esos sueños y de contárselos a sus hermanos, más la preferencia que Jacob mostraba por él, todo eso se mezcló para que sus hermanos lo odiaran a muerte. Además de eso, otra de las cosas que destaca de José es que todo lo que él hacía prosperaba. Todo lo que él llevaba adelante salía bien. Su vida recta contrasta con la de su padre Jacob, que era un tramposo, con su abuelo Labán, que era un tramposo, y con sus hermanos mayores, que eran unos hombres realmente contumaces y viles, desobedientes. Interesante, la profecía que José le dio a sus hermanos de las gavillas que se doblaban delante de ellos y que esos hicieron que ellos lo odiaran y dijeron, pero ¿qué estás diciendo? ¿Que nosotros nos vamos a postrar delante de ti? Vamos un momentico a Génesis 37, Génesis 37, versículo 7. Ya vamos a terminar. Génesis 37, versículo 7. Dice José, he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Está hablando él con sus hermanos y con sus padres. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces los hermanos de José dijeron, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Eso fue una profecía. Bueno, vayamos al capítulo 43. Capítulo 43, y nos ubicamos en el verso 26 y vemos el cumplimiento de esta profecía. Génesis 43, 26 dice, y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Es decir, los hermanos de José, años después,
se cumplió la profecía porque José era el rey de Egipto, el padre de Faraón, y sus hermanos tuvieron que postrarse delante de él, tal como se los había profetizado. Muy bien, la vida de José es un reflejo de la fidelidad de Dios. José fue víctima de las relaciones conflictivas de la familia de Jacob. Lo que decíamos, que no era una familia fácil. José fue víctima de eso porque sus hermanos lo odiaron y sus hermanos lo vendieron y sus hermanos lo entregaron a un pueblo extranjero y luego le fueron a decir al padre que lo había matado una fiera. José, a pesar, esto es importante sobre todo para los jóvenes que están aquí, José a pesar, y a pesar es porque se estila que los jóvenes sean desobedientes, rebeldes, loquitos, loquitas, que hacen las cosas sin pensar, etc. La juventud es sinónimo de imprudencia. Pero José, a pesar de su juventud, actuó con sabiduría y temor de Dios. Y durante mucho tiempo, José no comprendió la razón de su sufrimiento. Me encantó del pastor Efraín que dijo que nosotros conocemos la historia de José, pero no, José no conoció su historia. Nosotros sabíamos que él estaba preso y sabíamos que iba a salir de la cárcel. Estamos esperando que llegue ese capítulo, pero él no sabía cuándo iba a salir. Tuvo 13 años preso, preguntándose, ¿y por qué estoy aquí? Pero fue paciente y esperó en el Señor. Y una vez más, una vez que estuvo frente a sus hermanos, ¿verdad? Él aunque no podía entender todo lo que había sufrido, yo me imagino que José cuando se vio frente a sus hermanos y se dio cuenta que Dios había puesto en él la posibilidad de salvar a toda la familia, ahí es que él entendió todo el cuadro y la razón de su sufrimiento. Cuando él dijo, Dios me puso aquí para beneficio de los míos. Y por último, José escogió perdonar cuando tenía todas las razones del mundo para odiar y vengarse. Si José le hubiese pagado de la forma que sus hermanos lo merecían, ¿alguien humanamente lo hubiera podido señalar o criticar? Nadie. Pero él tuvo el valor, él tuvo la entereza espiritual para perdonar cuando tenía todas las razones para vengarse.